Historia crítica de la Colombia contemporánea. Eh, Muy agradecido con todos y con todas por asistir a este encuentro. Eh, Gracias a los profes que nos están acompañando en estos momentos, profe Pablo, profe Jonathan y la profe Jennifer, que es la que nos va a ayudar hoy, el día de hoy con esta web, va a ser la que va a presentar esta web. Y bueno, nosotros vamos a estar aquí acompañando a la profe pues, para, eh, digamos, resolver cualquier tipo de duda que se presente con respecto a esta fase final que empezamos a partir del a partir del día de hoy. Bueno, entonces los dejo con la profesora Jennifer Carolina Otávara. Buenas tardes, profe, y gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los estudiantes que se unieron el día de hoy, también a mis compañeros docentes. Pues el día de hoy vamos a abordar dos puntos muy importantes. El primero es que vamos a hablar sobre los textos. Voy a darles como un resumen de los dos textos que vamos a tener para la presente fase, que es la fase 4, la última fase que vamos a tener para el curso de hoy. Y luego vamos a explicar las actividades que vamos a realizar dentro de ello. Entonces, en el primer momento, traje para ustedes el día de hoy una presentación muy interesante que tiene que ver con la información sobre la etapa 4 y los textos y los autores que vamos a rescatar para esta etapa. Es importante que presten mucha atención a este tipo de presentaciones porque esos van a ser los insumos principales con los cuales ustedes van a resolver las principales interrogantes y las principales dudas que van a encontrar dentro de la guía de aprendizaje. Para hoy les traigo entonces el tema de caminos de futuro, de la escucha al bienestar colectivo, y pues les traigo una síntesis de las recomendaciones de la sociedad colombiana para la no repetición del conflicto y el marco para la sanación psicosocial. Entonces, mi profe, te invito a que por favor pongas la siguiente diapositiva, por favor. Si es así, Eh, no, ah, es la anterior. esa. Sí, perfecto. Entonces, dentro del punto de partida que vamos a traer el día de hoy es que dentro de los dos textos que tenemos, que digamos se llaman como tal, el primero es el de la Comisión de la Verdad en el 2022, que se llama la cartilla Caminos de Futuro, que recomienda a la sociedad para que no se repita el conflicto armado en Colombia, que digamos es un texto que se realizó con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y la No Repetición. Y el segundo que vamos a traer el día de hoy es del Ministerio de Salud, que digamos se escribió en el 2017, que se llama Estrategia de Atención Psicosocial de Víctimas del Conflicto Armado, y pues es el volumen 1. Entonces, el día de hoy les traigo como un pequeño resumen, pues uniendo los dos temas para que ustedes los puedan tener en cuenta. El primer tema que tenemos el día de hoy, pues digamos, tiene que ver con lo que nos habla sobre el PAPSIBI. El PAPSIBI es el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas. Y dentro de ello, digamos que un tema principal que se aborda dentro de este texto es que hablan del daño psicosocial y que el daño psicosocial no solamente encarna la parte de la personalidad del individuo, sino también la parte de, digamos, daños morales, daños psicoemocionales, daños en cuanto al proyecto de vida y también daños socioculturales. Entonces, dentro de ello, pues el punto de partida de estos autores es que, digamos, el conflicto armado dejó diferentes huellas y heridas que trascienden desde mucho antes del conflicto y también que lo podemos traer en el presente del día de hoy, pues digamos confrontando la actual situación de las víctimas. Esta estrategia, pues digamos, tiene que ver con el PAPSIBI, como les digo, que es el Programa de Atención Psicosocial de la Salud Integral de las Víctimas, y pues él define el daño social como un perjuicio, ¿cierto? Que afecta toda la parte integral, ¿cierto? Y digamos que tiene que ver con la parte psicológica, los proyectos y demás. Cuando hablamos de daños morales, estamos hablando a daños que afecten la dignidad, el honor, los sistemas de creencias, y que, digamos, esto genera desesperanza y aflicción dentro de las víctimas, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de daños morales. Cuando hablamos de daños psicoemocionales, nosotros nos referimos, o bueno, se están refiriendo los autores que traemos a colación el día de hoy, es que son aquellos daños que lesionan la integridad psicológica de la persona, generando un sufrimiento que, digamos, trae como consecuencia el miedo, la culpa, la desconfianza y demás dentro de las víctimas que pues trajeron a colación en este estudio, ¿cierto?
Y también hablamos de los daños en el proyecto de vida. Entonces, no solamente estamos hablando del daño psicológico, ¿cierto? Sino también de la parte integral que compone el individuo. Entonces, tanto los proyectos de vida, los proyectos que nosotros tenemos dentro de nuestra integración social y demás. Entonces, eso es importante que lo revisemos. Y dentro de ello, pues digamos, cuando hablamos de los daños del proyecto de vida, digamos que estos son los daños que, digamos, transforman la identidad de las personas y que les quitan cierta autonomía, cierta independencia para poder generar algún proyecto que puedan tener dentro de sus vidas. Entonces, eso fue, digamos, uno de los daños psicosociales que dejó pues, el conflicto armado en las víctimas. Y esto, pues, obviamente impide una proyección a futuro de la persona. Entonces, vemos que el conflicto social dentro de este contexto no solamente afectó pues la parte económica, sino también la parte psicosocial, los daños socioculturales que existieron dentro de las comunidades y demás. Y entonces, dentro de esos daños socioculturales, tenemos que, pues, estos son algunos daños que fragmentan, pues, ya el tejido social, digamos, en el que, digamos, se encuentran los individuos dentro de la sociedad y la comunidad, ¿cierto? Y esto, pues, obviamente, interrumpe las prácticas culturales que pueden existir y debilita, obviamente, los lazos que existen dentro de esa comunidad. Entonces, una frase que quería yo traer a colación el día de hoy para que entendamos un poco más sobre lo delicado del asunto, de lo que hablamos de estos daños psicosociales, es que, por ejemplo, el nivel de sufrimiento que experimentan las víctimas expuestas a contextos de guerra, pues es diferente, pues tras sentir que otro ser humano ha transgredido su dignidad, su identidad, su integridad psicológica y moral. Entonces vemos que dentro de este estudio el daño psicosocial fue muy grave y que, digamos, no solamente tuvo que ver con la parte individual de la persona que sufrió en el conflicto armado. Entonces, mi profe, por favor, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva? Listo. Entonces, hay otro tema importante que está dentro de los textos, que es una escucha nacional para sanar y no repetir, ¿cierto? Entonces, dentro de este documento, nos traen a colación que se realizó un estudio que tuvo diferentes resultados y pues diferentes temas que podemos traer el día de hoy. Por ejemplo, nos indica que para construir caminos hacia el futuro, ¿cierto? La Comisión de la Verdad emprendió el proceso de escucha más grande de la historia de Colombia. Entonces, dentro de este proceso de escucha, pues digamos que hubo diferentes cifras que podemos traer el día de hoy, que son súper interesantes para que tengan en cuenta que este estudio no es algo pequeño, sino que es algo grande, de lo cual es importante que ustedes como psicólogos y psicólogas puedan analizar y tener en cuenta para hablar ya sobre el comportamiento de las víctimas de conflicto armado. Entonces, dentro de este estudio se hicieron 14.928 entrevistas. También se realizaron 10.091 recomendaciones sistematizadas que se realizaron dentro del documento y pues dentro de ello también se hicieron algunos eventos presenciales y virtuales al diálogo social, que eran más o menos 596 eventos. Entonces vemos que este proceso y vemos entonces la importancia de esta cartilla, de este documento que traemos el día de hoy para entender un poco más el conflicto social y que, digamos, vamos a entender entonces cuáles son las relaciones que tienen con el conflicto armado, ¿cierto? Entonces, esto es importante, estas cifras son importantes para que ustedes vean que este estudio es un estudio serio, es un estudio que no solamente escuchó pues, a las víctimas, sino también a diferentes comunidades que estuvieron dentro de ello. Entonces, traigo a colación también esta frase tan importante que dice, escuchar a la sociedad civil fue fundamental para identificar patrones de violencia, ¿cierto? Y documentar lo sucedido desde diferentes perspectivas y experiencias y para contribuir a asentar las bases para la construcción de paz. Entonces vemos la importancia, ¿cierto?, de este estudio y que por eso nosotros lo trajimos el día, pues en esta fase para que ustedes lo tengan en cuenta en la resolución de las actividades que vamos a tener. Mi profe, por favor, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, entonces aquí también dentro de los estudios que trajimos el día de hoy, dentro de los documentos, pues existe un mapa de las demandas, ¿cierto? Porque dentro de este estudio pues hubo diferentes cifras que es importante que nosotros lo tengamos y se hicieron unas recomendaciones.
Entonces, no solamente se le dio digamos, las recomendaciones no se les dio solamente a las víctimas, sino también a diferentes, pues, partes de la sociedad. Entonces, por lo menos tenemos que a las víctimas se les dio 2.925 recomendaciones que trajo este documento frente a la paz territorial 2017, frente a la seguridad 891 recomendaciones, frente a la democracia y la participación 1.565, frente a la construcción de paz 615 recomendaciones, y frente a la impunidad de la justicia, 1022, y pues digamos, aquí lo puse un poquito más pequeño, pero también es importante, frente al narcotráfico, ¿cierto? 215. Estos son algunos datos que nos trae pues esta cartilla, Caminos de Futuro, dentro de la página 11, que pues digamos, y agrupa este tipo de recomendaciones, que son 9 ejes temáticos, que trae esta cartilla para que nosotros tengamos en cuenta cuáles fueron esas recomendaciones y por qué eran tantas, ¿cierto? Porque se escucharon a diferentes sectores de la población. Entonces, eso es muy importante para que ustedes puedan entender cuál es ese enfoque psicosocial que se le da a las víctimas y también a todos los sectores sociales que participaron dentro de este estudio, ¿verdad? Mi profe, por favor, ¿me puedes pasar a la próxima diapositiva? Vemos entonces que, como les digo, esa cartilla de sus documentos traen, digamos, las voces del territorio, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los que proponen estas recomendaciones? Pues además de ello, pues dentro de este estudio, pues se realizaron pues diferentes recomendaciones que pues tuvieron en cuenta a las víctimas, tuvieron en cuenta sectores y organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, instituciones públicas nacionales y organizaciones étnicas. Entonces, en ese caso, pues vemos cuántas fueron las organizaciones que hicieron parte de este estudio, y por eso quería traerlo aquí para que ustedes vieran lo grande que es este documento, que lo importante que es tenerlo en cuenta, y pues que ustedes puedan entender y pues interpretar también la parte de las cifras, de los porcentajes, porque siempre que nosotros vayamos a hablar, como les digo siempre a los estudiantes que hacen parte de mis grupos, que siempre que vayan a argumentar algo estén fundamentados en teoría, en autores, en cifras, para que sus argumentos sean más sólidos, ¿cierto? Entonces, por eso yo les traigo aquí estas cifras para que ustedes puedan tenerlas en cuenta siempre que vayan a contraargumentar, que digamos, eso es uno de los pasos que vamos a tener en esta cuarta fase. Mi profe, por favor, ¿me puedes pasar a la próxima diapositiva? Listo. Entonces, acá también dentro de estos documentos se hizo pues un llamado a la acción, ¿cierto? Entonces, pues hay algunas recomendaciones que están dirigidas a diferentes sectores de la población. Entonces, además de que participaron algunas, también se les recomienda, digamos, este llamado a la acción a diferentes entidades o instituciones públicas. Por ejemplo, en cuanto a la institución pública, se le hacen 8.326 recomendaciones. En la institución pública territorial, que digamos ya es un poco más pequeña, más o menos 1.014, y en la sociedad en general 276. Estas recomendaciones, como les digo, que un dato importante es que más del 80% de estas recomendaciones son un llamado directo a estas instituciones para que puedan entender, para que puedan construir diferentes proyectos que puedan ayudar a las personas que fueron víctimas de este conflicto tan grande, y pues en ese caso para que se pueda configurar una agenda en cuanto a las reformas que podemos encontrar dentro de ello. Mi profe, ¿me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, dentro de este tipo de documentos existe pues una profundización en diferentes temas. Pues, por ejemplo, el primer tema son las víctimas en el centro, ¿cierto? Porque digamos son los más importantes de lo que vamos a hablar. Además de que pues hayan diferentes actores dentro del conflicto armado, vamos a hablar entonces de una parte central, que son las víctimas en el centro, ¿cierto? Que como les decía, pues eran 2.925 recomendaciones. Entonces, por ejemplo, dentro de ello traemos unas cifras que tienen que ver con digamos, en la parte del clamor, el fortalecimiento de la reparación integral es la principal demanda. Entonces, por ejemplo, pues hay 40% de estas recomendaciones sobre el tema. Se exige, pues, obviamente, y en cuanto a la indemnización de las víctimas, ¿cierto? Incluyendo la construcción de memoria histórica y también la atención psicosocial. Vemos que en esta parte la atención psicosocial pues sí tuvo menos porcentaje, que fue un 8%, lo cual pues a mí me parecería pues que debería tener un poco más de porcentaje en cuanto a las recomendaciones, ¿cierto?
Pues en cuanto a las voces, pues quién las propone, ¿cierto? Pues principalmente las organizaciones de la sociedad civil, como les venía diciendo, seguidas pues obviamente por las víctimas también y por las ONG. Entonces aquí yo les traigo como unas cifras una gráfica para que ustedes puedan tenerlo más, digamos, gráfico y lo puedan entender más. Matilde, ahorita si quieres me puedes escribir la pregunta en el chat y ahorita ya te la contesto, ¿vale? Para de pronto no atrasarnos en cuanto a la presentación. Y más adelante, pues cuando ya tengas una duda, pues yo te la contesto al final, ¿listo? Entonces, si quieres, puedes ir dejando tus preguntas en el chat y pues también a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Entonces, también, digamos, esta acción, como les venía diciendo, a quién se dirige, pues digamos a la mayoría de recomendaciones, que son más de 2.500, se dirigen pues a las instituciones nacionales, como ya les venía diciendo, y pues es importante que se fortalezca, ¿cierto? Como les venía diciendo, esta atención psicosocial. Por eso les decía y les traía esta cifra tan importante, que es el 8%, ¿cierto? Porque debería tener muchísimo más porcentaje para, pues digamos que ustedes como psicólogos puedan entender y puedan recomendar también qué se debe hacer y cuáles son los proyectos que se podrían realizar, ¿cierto? Mi profe, por favor, ¿me puedes pasar a la próxima diapositiva? Listo. Entonces también ahorita vamos a tener una temática 2 que también sale dentro del texto, que habla sobre la paz territorial, como les venía diciendo, que es algo muy importante, que se dieron 2017 recomendaciones. Entonces, en cuanto al clamor, se habla sobre la exclusión de las tierras y las propuestas se centran obviamente en superar la exclusión y pues esta exclusión no es social, sino económica, ¿cierto? Que digamos tiene que ver con un 28% y también promover un acceso equitativo a las tierras, que digamos se dé un 28% también. Y pues obviamente estas recomendaciones son para fortalecer un modelo de desarrollo que responda a las necesidades rurales, porque vemos que la mayoría de víctimas del conflicto armado pues se encuentran ubicadas dentro de la zona rural, ¿cierto? Entonces por eso es importante que ustedes tengan en cuenta estos porcentajes para cuando vayan a argumentar, digamos, las respuestas que les vamos a dejar de las preguntas en el foro, pues ustedes ya sepan, bueno, estos son tantos porcentajes, podemos hablar sobre esto, podemos hablar sobre aquello, ¿cierto? Y pues en cuanto a las voces, quien las propone, pues de nuevo las organizaciones sociales, que pues obviamente lo lideran en un 64%, seguidas de las organizaciones no gubernamentales con un 14% y las víctimas con un 10%. Y obviamente dentro de esta parte de la paz territorial, ¿cierto? Porque las cifras son en diferentes temas, por ejemplo, esta ya tiene que ver con la paz territorial, entonces, vuelve a hacer un llamado a la atención a las instituciones nacionales, que son el principal destinatario, para reflejar la necesidad que existe en cuanto a las políticas estructurales, el desarrollo territorial y también la parte del acceso a las tierras, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte. Profe, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Ahora llegamos a una parte que es muy importante y que quiero que ustedes tengan en cuenta porque dentro de la guía se les va a preguntar este tipo de enfoques, ¿cierto? Y pues digamos, estos enfoques tienen que ver con lo que les vamos a preguntar dentro de la actividad. Entonces, para que por favor prestemos atención a lo que les voy a explicar para que ustedes puedan realizar con mayor facilidad pues sus ejercicios dentro de la guía de aprendizaje. Entonces tenemos que dentro de el documento del PAPSIBI, que ya les expliqué que es el programa de atención psicosocial y salud integral de las víctimas, existen algunas miradas esenciales para un futuro inclusivo, ¿cierto? Entonces dentro de este futuro inclusivo existen diferentes enfoques. Existe el enfoque de género, existe el enfoque de curso de vida, existe el enfoque étnico y existe el enfoque de discapacidad. Dentro del estudio que se realizó, digamos que se determinó que con las encuestas y las entrevistas que se hizo, existían demasiados actores sociales que, digamos, no estaban teniendo en cuenta un análisis frente a un enfoque específico para poder explicar cuál era su situación. Entonces, dentro de ello, pues nacen este tipo de enfoques. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar del enfoque de género, tenemos en cuenta que pues existen 1926 recomendaciones que proponen acciones pues afirmativas, ¿cierto?, para visibilizar y erradicar violencias o de pronto injusticias con personas que de pronto hagan parte de la comunidad LGTBI o más. Entonces, por lo menos, digamos que
se tenga en cuenta que cuando se habla de este tipo de población se tiene que hablar sobre un enfoque distinto, ¿cierto? Dentro de las víctimas y dentro de las personas que existen dentro de la sociedad estudiada. También hablamos sobre un enfoque étnico, ¿cierto? Porque del conflicto armado, pues hubo diferentes, pues hubo diferentes choques frente a dentro de la sociedad o el territorio que se encontraba. Entonces existía sociedad rural, existían indígenas, existía poblaciones negras, afrocolombianos, palenqueros, raizales y demás, ¿cierto? Entonces es importante que se tenga en cuenta este enfoque también, porque digamos que tú no puedes analizar pues digamos, a una mujer que de pronto sea discapacitada con una mujer que no sea discapacitada, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que existen diferentes enfoques para los cuales nosotros podamos analizar cierto tipo de población. Yo también podemos hablar del enfoque de discapacidad, que digamos es otro, que allí dentro de este informe tan valioso nos dieron 81 recomendaciones y estas recomendaciones proponen pues el reconocimiento y las mejoras digamos, en la respuesta a las necesidades que existen dentro de las poblaciones en situación de discapacidad, más que todo en cuanto a las que hacen parte de, digamos, estas organizaciones sociales y estas etnias, entonces, por ejemplo, los indígenas, la sociedad rural, los negros, los afrocolombianos, palenqueros, raizales, entre otros. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y por último, este enfoque de curso de vida que trae 922 recomendaciones y estas recomendaciones buscan pues mitigar los efectos del conflicto en diferentes etapas de la vida, ¿cierto? Entonces cuando digamos las víctimas sufrieron cuando eran niños, si de pronto las víctimas que sufrieron fueran niñas, si fueran adolescentes, si fueran jóvenes, si fueran personas pues de mayor edad, entre otros. Entonces, estos enfoques son muy importantes y muy valiosos y también, digamos, las recomendaciones que se dan también son muy importantes que nosotros las tengamos en cuenta para analizar más adelante las actividades que tenemos en esta etapa. Mi profe, por favor, ¿me puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Entonces, frente a este tipo de población, este tipo de enfoques, estos conceptos que nosotros estamos trabajando, este enfoque psicosocial, también traemos, pues, digamos, pues un cambio que es de la demanda social a la estrategia de sanación, ¿cierto? Entonces, esta, digamos, estrategia que se trae dentro de los textos que trajimos para ustedes el día de hoy, pues es que es un llamado a que nosotros como sociedad civil y también pues obviamente a las organizaciones gubernamentales para que se pueda fortalecer la atención psicosocial de la ciudadanía. Como vieron, ese porcentaje de 8% pues es un poco preocupante porque deberían haber muchas más recomendaciones para pues este tipo de población, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros podamos ver la importancia de este enfoque dentro de los procesos psicosociales, dentro de los procesos económicos, sociales y culturales, ¿cierto? Y pues esta estrategia también habla sobre los caminos de futuro, ¿cierto? En donde dentro de estos caminos de futuro, pues la sociedad, a través de este tipo de recomendaciones que nos están dando, pues exige la reparación del tejido social y la atención a las secuelas emocionales del conflicto, ¿cierto? Y pues también las estrategias del PAP Civil, que pues trae como tal que el Estado obviamente es el que se tiene que hacer cargo digamos, este tipo de programas. Entonces, por ejemplo, pues está dentro de ello el Ministerio de Salud, la estructura que da respuesta a la rehabilitación de las personas y también a la reparación, que habla sobre el programa de atención psicosocial integral de las víctimas, que es el PAPSIV, ¿cierto? Mi profe, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Entonces, dentro de esta ruta, como tal, es la ruta de sanación que les estaba contando, existen unos fundamentos que tienen que ver con esta estrategia tan interesante y tan importante que nosotros tenemos aquí. Aquí también existen estos enfoques, ¿cierto? Y pues está el enfoque de los derechos humanos, como les decía, que trata de comprender cuáles son las víctimas que existen y cuáles son los sujetos de derecho y, digamos, estos no como, digamos, receptores pasivos de ayuda, ¿cierto? Sino como personas que deben participar dentro de esta ruta de sanación. También tenemos el enfoque diferencial, que es otro de los enfoques que podemos traer para que ustedes los tengan en cuenta en la realización de sus actividades, que reconoce pues las particularidades de género, la etnia, costo de vida, la discapacidad, ¿cierto? Y también habla sobre un enfoque transformador, ¿cierto? Y entonces dentro de este enfoque transformador es que se pueden orientar acciones que puedan profundizar en cuanto a la democracia,
a la reconstrucción de un proyecto y a la reconstrucción del proyecto de vida que, digamos, las víctimas tenían y que por el conflicto armado no se dio. Y uno de los enfoques más importantes que ustedes pueden tener es que es este enfoque psicosocial que busca, pues, obviamente la recuperación de de diferentes recursos y afrontamiento de ellos, ¿cierto? Y otro de ellos es el enfoque de acción sin daño, ¿cierto? Que garantiza que las víctimas que tengan intervenciones no sean revictimizadas y que se promueva pues la autonomía de ellas. ¿Listo? Mi profe, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Entonces aquí también traemos pues uno de los abordajes integrales que tiene que ver con las modalidades de la atención psicosocial. Entonces yo les traje esto para que ustedes lo tengan como recurso, ¿cierto? Porque es muy importante que ustedes lo vayan analizando para poder solucionar la actividad de la infografía y también, digamos, para que se pueda contraargumentar algunas cosas que existen dentro de los temas que traemos a colación. Y habla sobre la atención psicosocial, ¿cierto? Que digamos que esta acción psicosocial, atención, se despliega en diferentes niveles que pueden responder, pues digamos, a diferentes comunidades. Entonces está la modalidad individual, la modalidad familiar, la modalidad comunitaria y la modalidad colectiva étnica. Vemos que es un proceso que viene desde lo más pequeño hasta lo más grande y es un proceso que es importante porque es integral y podemos entender entonces diferentes características que pueden existir dentro de ello. Entonces, por ejemplo, dentro de la modalidad individual es que existen procesos de consejería, apoyo, atención terapéutica, pues para mitigar pues este tipo de sufrimiento emocional que pues existió debido al conflicto armado. También hablamos de la modalidad familiar, ¿cierto? Porque no solamente desde mi parte individual, sino también desde la parte grupal, que tiene que ver obviamente con una de las instituciones más importantes, que es la familia, ¿cierto? Y digamos, esta modalidad busca reestructurar pues el fortalecimiento de los vínculos que se perdieron o que digamos se vieron afectados por el conflicto armado. Luego hablamos de la modalidad comunitaria, que ya no es solamente la familia, sino la sociedad en la que nos encontramos y pues digamos está centrada en la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento colectivo y la recuperación de las memorias históricas que existen o que existen dentro de este documento y dentro del conflicto armado. Y por último, la modalidad colectiva étnica que aborda pues el daño desde una cosmovisión, ¿cierto? Es decir, una visión que pueda tener diferentes pues, recursos dentro de ello y dentro de la comunidad y tiene en cuenta pues este enfoque diferencial. Como les decía, si de pronto son personas negras, afrocolombianos, raizales, paliqueros, entre otros. Mi profe, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Veo que ustedes están haciendo preguntas sobre la guía, entonces, no sé, profe, si quieres que pasemos a la guía o terminamos de hacer la explicación sobre los textos. No, esperemos la explicación que tú preparaste y ahorita se van a responder, se va a explicar la guía y se van a responder las preguntas. Listo. Pongamos Sí, atención, por sí, favor, es que yo lo que estoy haciendo. No, sí, es que primero Dale, te mi ponemos profe. atención a la explicación de la profe y ahorita pasamos a la guía y luego a responder preguntas, por favor, o sea, todo en su debido tiempo. Bueno, muchas gracias. Esto lo pregunto Gracias, para profe. que, digamos, ustedes puedan optimizar su tiempo, ¿vale, mi profe? Para que ustedes puedan optimizar su tiempo y pues puedan entender un poco más, pero pues en realidad el contexto que les estoy dando es una de las herramientas más importantes para que ustedes puedan realizar sus trabajos, tanto individuales como grupales, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de ello también habla sobre la sanación desde la interseccionalidad, es decir, entre diferentes sectores de la población, ¿cierto? Entonces, dentro de esta estrategia, se reconoce que las personas viven identidades múltiples y que las opresiones se cruzan. ¿Esto qué quiere decir? Pues que obviamente la atención que se da no se centra en una sola característica del conflicto armado, sino entre la intersección de ellas. Porque digamos que, como les di, dentro de este enfoque diferencial existen diferentes sectores de la población que pues nosotros tenemos que estudiar y existen diferentes enfoques. ¿Cuáles eran esos enfoques? Que eran cuatro, que es importante que ustedes los tengan en cuenta porque hace parte de las actividades que estamos presentando, que tiene que ver con la pertenencia étnica, el curso de vida, pues en cuanto a la niñez, la juventud, la adultez, la identidad de género y la orientación sexual y pues obviamente la discapacidad, ¿cierto? Estas categorías son importantes para que ustedes lo tengan en cuenta.
Profe, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Y pues entonces aquí ya nosotros hablamos sobre más allá de la herida, ¿cierto? Que habla ya sobre el afrontamiento y la resiliencia de las víctimas y que esta pues atención psicosocial no solamente se enfoque pues en el daño, sino que también se enfoque en fortalecer los recursos que puedan hacer parte de pues digamos las personas y las comunidades que han desplegado para afrontar esta adversidad, como lo es pues el conflicto armado. Entonces, por lo menos el día de hoy, yo por acá les estoy indicando que pues dentro de ello está el afrontamiento y la resiliencia, ¿cierto? El afrontamiento como la puesta en marcha de los recursos que se exigen para la valoración económica, ¿cierto? Para poder afrontar este tipo de adversidades que dejó el conflicto armado y la resiliencia, ¿cierto? Porque la resiliencia, como ustedes ya lo han podido ver en el curso, también es un concepto importante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que es la capacidad que nosotros tenemos como individuos o pues digamos una familia para poder enfrentar las circunstancias adversas. ¿Cierto? Pues en este caso y contextualizándolo obviamente con el conflicto armado. Y digamos que esto del afrontamiento de la resiliencia también tiene que ver con que pues el objetivo que no es solamente mitigar el daño que se realizó, sino también cómo vamos a afrontar este tipo de dificultades dentro del conflicto armado. Mi profe, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, ya casito para terminar, les prometo, existen dos caminos, un mismo futuro que tiene que ver con la transformación y la sanación, y dentro de ello habla sobre el mapa, que digamos tiene que ver con los caminos del futuro, que habla sobre el qué, y la ruta, que es la estrategia PAPSIBI, es el cómo, ¿cierto? Entonces, por lo menos el mapa de los caminos del futuro nos indica o nos muestra que, digamos, la parte que responde al interrogante del qué son las transformaciones estructurales que pueden existir en cuanto a las instituciones, a la cultura de la sociedad y también a la demanda para la no repetición del conflicto armado. Y el cómo, que ya tiene que ver con la ruta de la estrategia PAPSIBI que les estaba contando, nos muestra a nosotros cómo es que nosotros vamos a tener una metodología para poder hacer que ese daño que estamos analizando, ¿cierto? En estas recomendaciones posibles que se realizaron, es que nosotros podamos hacer la reparación de psicosocial de las víctimas, ¿cierto? Y pues dentro de ello, pues para cumplir obviamente a cabalidad los acuerdos de paz, ¿cierto? Porque es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que estamos en ese contexto, ¿cierto? De la reparación y demás. Y también digamos que dentro de ello se puede hablar sobre la reforma rural integral, la solución de los problemas de las drogas ilícitas, la creación de políticas públicas para pues ayudar a las personas del conflicto armado y demás. Mi profe, no sé si siguen más diapositivas. No, pues, No, no siguen más diapositivas, profe. Esta listo. es la última. Entonces, en ese sentido, vamos entonces a lo que ustedes nos estaban preguntando, ¿sí? Que es, vamos entonces ya, después de esta contextualización que nosotros hicimos, vamos entonces ya a explicar las actividades que tenemos para esta fase, ¿cierto? Con esta contextualización, yo sé que ustedes van a tener las herramientas principales para poder pues, realizar las actividades. Entonces, te invito a que por favor me puedas proyectar la guía o si no, pues también la puedes realizar así sin ningún Ay, tipo de proyección, no hay problema. ya, espérate un momento que ahora encuentro. No sé qué se me hizo. Sí, bueno. Entonces, ya con esta contextualización damos paso a la guía número 4, que es lo que ustedes estaban esperando, ¿cierto? Esta etapa se llama la psicología, los procesos de justicia y reparación. Les voy a dar una fecha muy importante y es que a partir del día de hoy ya está abierto el foro para que ustedes puedan empezar a hacer las participaciones y demás dentro de él y que cierra el próximo lunes 8 de diciembre del 2025. Por favor, no dejen las cosas para último momento porque vimos ayer que hubo, pues, digamos, unas fallas dentro de la plataforma, ¿sí? Y pues, digamos que, pues, algunos de ustedes me escriban, no, pero lo que pasa es que no puedo cargar el documento. Entonces, uno no tiene previsto estas cosas, entonces es importante que podamos realizar pues, las actividades a tiempo, ¿cierto? Al igual que la participación de los foros. Entonces, por ejemplo, la descripción de las actividades que tenemos que hacer, bueno, que ustedes tendrían que hacer. Primero, pues yo creo que ya lo hicieron, pues conmigo, porque yo ya les expliqué más o menos de qué tiene que ver, pues digamos, estos dos pues archivos.
que es el de la Comisión de la Verdad y pues el Ministerio de Salud, que digamos son dos textos que se complementan entre sí para poder, primero, nosotros entender la contextualización del conflicto armado y la atención de las víctimas, y lo segundo, los proyectos y los enfoques por los cuales pues vamos a tener en cuenta este tipo de desarrollos. Entonces, primera actividad es leer esos textos. La segunda es que de acuerdo con ese material, ustedes van a ir al foro colaborativo que va a estar abierto pues desde el día de hoy. En ese foro colaborativo, cada uno de los tutores de nosotros como tutores les dejó una pregunta, ¿cierto? Entonces ustedes van a leer esa pregunta y con base, y les voy a hacer puede ser digamos muy estricta con esto porque ustedes tienen que desarrollar es con base, o sea, responder esa pregunta que les dejamos es con base a los dos textos que estamos aquí. Digamos que sí, la opinión de ustedes es muy importante porque, digamos, puede entender, digamos, una perspectiva crítica y demás, pero ustedes siempre se tienen que basar en la parte teórica, en la parte de los textos que nosotros les estamos entregando a ustedes. Por favor, no quiero ver dentro de pues, mis grupos que ustedes digan, bueno, respondan las preguntas diciendo, yo opino que la reparación a las víctimas está muy bien porque las víctimas lo merecen y digamos que no me están argumentando por qué, no me están diciendo cuáles son los autores que traen a colación y demás. Entonces es importante que traigan a colación este tipo de autores, estos dos textos, siempre contextualizados con los textos que nosotros les traemos. Si quieren complementar, está bien, pero siempre utilicen los textos que nosotros les estamos dando. Entonces, por favor, van a responder esa pregunta que les vamos a dejar en el foro y esa pregunta es de 2 párrafos. Esos 2 párrafos tienen que tener citas textuales y también una parte de perspectiva crítica, es decir, no solamente van a poner entre comillas y van a poner todo lo que dice el texto, no, sino que ustedes van a hacer pues una especie de mini texto pues respondiendo a la pregunta que les vamos a dejar. Y recuerden, es de 2 párrafos, que no sean 2 párrafos pequeños, no, sino que digamos podamos entender nosotros que ustedes pudieron hacer un ejercicio juicioso y pudieron entender, digamos, los textos que les entregamos. Luego de escribir eso, y esto lo van a publicar en el foro colaborativo, ¿listo? En el foro colaborativo, por favor, ténganlo en cuenta. Luego de hacer eso, que digamos esto es un punto que ustedes nunca han tenido en cuenta, o en muy pocas personas lo hacen, es que dentro de la rúbrica de evaluación, nosotros siempre vamos a calificar que ustedes le comenten a sus compañeros, pero que sus comentarios no sean, estoy de acuerdo contigo, compañero, muy buena respuesta, compañero. No, señor. Ustedes, digamos, en la anterior parte era que le hicieran una pregunta a sus compañeros, al menos a 2 compañeros, y respondieran. Y muchos de ustedes no lo hicieron. Entonces, digamos que ahí, digamos, se pierden unos puntos porque eso es calificable. Aquí sí también va a ser calificable. Ustedes, además de, bueno, ustedes van a tener entonces estos 2 párrafos publicados con las citas y demás, su perspectiva crítica y demás. Luego van a hacer una contraargumentación. Entonces, ¿qué es? Pero digamos, ustedes me pueden decir, profe, pero ¿qué es un contraargumento? Entonces, ustedes van a leer los aportes de sus compañeros, siempre van a leer, tienen que tener en cuenta eso, y van a contraargumentar. Contraargumentar es, si de pronto yo estoy leyendo eso, ustedes van a debatir, van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que está diciendo el compañero. ¿Y por qué? ¿Cierto? No solamente compañero, estoy de acuerdo con lo que dices. No, sino que ustedes van a tener que pues basarse en el texto, en los textos que nosotros les estamos entregando. Y tiene que ser algo también, no que sean dos líneas, sino que digamos nosotros podamos entender que ustedes entendieron el tema. Eso sería dentro de ello la primera actividad. Entonces, responden la pregunta que nosotros les dejamos en el foro, 2 párrafos, por favor. Tienen que tener citas textuales, estar con normas APA, porque eso también es un punto que nosotros tenemos muy en cuenta, ya como ustedes son universitarios, es importante que se apeguen, digamos, a este tipo de reglas, porque ya al final, cuando se van a hacer proyecto de grado, ya ustedes van a manejarla de la mejor manera posible. Y luego de hacer ese contraargumento, ¿cierto? Que digamos tiene que ser mínimo a dos compañeros, no solamente a uno, a dos. Y tiene que ser un párrafo, ¿cierto? Que, digamos, tenga en cuenta pues esos contenidos bibliográficos. Y luego, eso es la parte individual y pues sí en parte colaborativa, pero bueno, esa es la parte individual. Ya en la parte colaborativa, ¿cierto? Ustedes van a hacer una infografía. Esta infografía tiene que tener 3 partes. 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 3 partes.
tres elementos principales. Recuerden, son tres, no solamente uno, no dos, son tres. ¿Listo? Independientemente de las personas que hagan parte del grupo. La primera, escoger uno de los enfoques transversales presentados en la cartilla Caminos de Futuro de la Comisión de la Verdad. Yo ya se los expliqué, yo ya les indiqué cuáles eran, digamos, las características principales y demás. Entonces, por eso les decía que la contextualización se las hacía para darles herramientas a ustedes de poderlo realizar. ¿Listo? Entonces, escogen uno de esos enfoques, uno nomás. Y luego van a presentar una infografía. La infografía, ¿qué debe tener? Por favor, y escúchenme muy bien qué es lo que debe tener la infografía. Y es indicar cuál es la relevancia de ese enfoque que ustedes eligieron y pues digamos la relación que tiene con el rol del psicólogo en la atención psicosocial de las víctimas del conflicto armado. Entonces ustedes lo que tienen que hacer en esa infografía es indicar cuál es la relevancia de ese enfoque que eligieron y pues la tienen que relacionar con el rol del psicólogo en cuanto a la atención psicosocial de las víctimas del conflicto armado. Eso por eso estoy siendo muy clara con ellos. Eso es lo que tiene que tener esa infografía, mínimo eso. Y también, con base al enfoque que ustedes seleccionaron, van a presentar mínimo tres. Escuchen, mínimo. Es decir, si ponen una nomás, pues no les vamos a dar los puntos totales, porque la guía es muy específica. Dice mínimo tres, no dos, no una, mínimo tres. Tres recomendaciones para la atención psicosocial de las víctimas del conflicto armado. Y por eso era importante, pues digamos que yo les traje por eso las recomendaciones, que era algo importante para que ustedes puedan realizar este tipo de actividades. Y esa imagen, pues digamos, tiene que tener esas características, por favor. Como les digo, las recomendaciones no son dos, son tres. Por favor, para que lo tengan en cuenta, porque eso lo tenemos en cuenta dentro de la calificación. Y por último, después de haber hecho esa infografía, ustedes deben entregar en el entorno de evaluación, pues lo siguiente. La guía es muy específica y por eso les decimos, ¿qué debe tener esta portada? ¿Qué debe tener este trabajo? Tiene que tener una portada. Una portada es que traiga el título del trabajo, el nombre de cada uno de los estudiantes y por favor pongan el nombre de todos sus compañeros o bueno, los que participaron dentro de la realización de las actividades. ¿Qué pasó? Que ustedes hay algunas veces que suben el archivo y no ponen el nombre de todos los integrantes del grupo. Cuando nosotros vamos a revisar, pues solamente está una persona. Entonces, si está solamente una persona, pues nosotros entendemos que los demás no participaron. Entonces, le ponemos él. Entonces, por favor, muy pendientes de ello. Y también algo que se me olvidó decir, si van a hacer infografía en Canva, en Geniali o digamos este tipo de herramientas, si van a poner un link, por favor, y digamos que yo he sido muy, pero muy enfática dentro de mis grupos, por favor déjenlo público, no lo dejen privado, porque cuando nosotros vamos a revisar, ¿cierto? Porque por lo menos yo tengo 214 estudiantes, entonces yo tengo que obviamente revisar cada una de las actividades. Y si dentro de las actividades ustedes me envían un link privado, yo no voy a poder ver sus actividades y pues obviamente va a ser un retroceso dentro de la calificación, porque efectivamente yo no puedo calificar algo que no puedo ver. Entonces, pues efectivamente pues se les pondría cero, ¿cierto? Entonces, por favor, sean muy juiciosos con eso, verifiquen el link y digamos entiendan que es importante que pues podamos nosotros ver este tipo de herramientas y recursos. Que debe tener también el nombre del curso, el programa, el ciudad al que pertenece, la ciudad y la fecha. ¿Cuál es ese contenido que debe tener pues este trabajo? El pantallazo, ¿cierto? De la respuesta a la pregunta que nosotros les hicimos, pues de cada uno de los integrantes, ¿cierto? Del grupo, no solamente de uno, sino de todos. Entonces ponen su nombre y ponen la realización de la actividad, el nombre del otro compañero, ponen el pantallazo de la respuesta que hicieron y también pues la presentación de los contraargumentos. No es solamente pues que digamos ustedes pongan los dos párrafos, sino también pongan dónde contraargumentaron a sus dos compañeros. Recuerden,
mínimo a 2 compañeros, no a uno, porque si ustedes no, si ustedes le hacen contraargumentos solo a una persona, no van a obtener los puntos totales que están dentro de la ruta. Tiene que ser mínimo 2, ¿listo? Y pues se da la realización de las referencias bibliográficas que digamos fueron los autores o digamos los textos que ustedes trajeron para la realización de ello. Y esto tiene que estar claramente en normas AMPA séptima edición. Entonces, para ello es muy importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros también tenemos, que sean muy juiciosos con lo que van a presentar, porque nosotros tenemos pues algunos dispositivos que pueden rastrear si de pronto ustedes realizan plagio o si de pronto ustedes no son ustedes los que están realizando la respuesta. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Yo siempre he sido muy enfática con eso, por favor. Nada de plagio, nada de utilizar ideas de otras personas, sino de sus propias ideas y de sus propios argumentos. Es una recomendación que les doy siempre para que, digamos, no vayan a tener problemas frente a la parte de calificación. Entonces, ahora sí, Ah, si tienen bueno, preguntas, dudas, con inquietudes, respecto a lo que acaba de decir la profe de utilizar ideas propias y argumentos propios, sí, lógicamente, pero si van a utilizar o parafrasear a otros autores, todo se cita. Recuerden que todo se cita según normas APA, porque uno, cuando utiliza ideas de otros autores, las tiene que citar. Bueno, eso es claro. Sí, tienen, pues, se pueden leer más abajito de la guía, pueden leer las normas o lo que ustedes, digamos, revisan al principio del curso sobre presentación de trabajo. Ahí, digamos, en esas normas está que todo tiene que estar citado, si no, están cometiendo plagio. ¿Listo? Entonces, para que tengan muy en cuenta eso. Todo lo deben citar, si son ideas parafraseadas o textuales de algún autor, citarlo. ¿Listo? Que quede claro. Con respecto a complementar lo que dice la profe Jennifer, con respecto a estos argumentos y contraargumentos, y reforzando lo que dice la profe, esos contraargumentos tienen que ser bien, o sea, de verdad, a- a- bien desarrollados, ¿no? Y como lo decía ella, no es solamente decir, me pareció interesante tu punto de vista y chévere que escribas eso, y ya, eso no se vale. De una vez queda claro, y espero que quede claro, eso no se vale. ¿Entendido? Eso no se vale. El contraargumento es, digamos, revisar lo que dice la otra persona, porque uno no siempre va a estar de acuerdo en todo lo que dicen los demás. Entonces, hay cositas en las que uno no va a estar de acuerdo, ahí donde uno contraargumenta, digamos, la respuesta de alguno de sus compañeros. Bueno, y como le decía la profe Jennifer también, nosotros los tutores vamos a colocar esas preguntas orientadoras en el foro. Ya ahorita tuvieron que, tienen que estar abiertos los foros. En esto, digamos, en el transcurso de hoy y mañana se van a montar las preguntas porque todos tenemos que, digamos, leer los textos y los referentes que tenemos pues para desarrollar las preguntas, ¿no? Entonces, cuando ya los tutores tengan las preguntas, las montan en el foro para que ustedes las respondan. Bueno, sería eso. Y con respecto a la infografía, por favor, por eso está aquí en negrilla. Una infografía es una imagen explicativa que combina texto, ilustración, datos gráficos y diseño. No solo texto, por favor. No solo texto, no solo texto. Porque es que hay unas infografías que las hacen y es puro texto. No, eso no es una infografía. Una infografía es una síntesis de un texto lo más corto posible o sea, con ilustraciones, con datos, con gráficos y digamos esto es lo que se denominan como información dura dentro de una infografía. Datos y gráficos. ¿Listo? O sea, esas que tienen tanto texto es que cortar y pegar ahí, no, tiene que sintetizar. Igual, todo se cita al final de la infografía, ¿no? De dónde salen, si utilizan fotos, todo eso, al final de la infografía tienen que citar ustedes de dónde sacan todas esas figuras, todas las fotos, todas las imágenes. ¿Entendido? Y lo mismo, si citan literalmente o parafraseando algo de los textos que utilizan, al final tienen que estar citados también. Bueno, para que les quede claro. Ahora sí, preguntas, Matilde. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias por tardes. la información inicial que efectivamente pues lo contextualiza uno sobre el desarrollo de la etapa. Y tengo una pregunta que puede sonar obvia, pero quedé con la duda y es en el punto de la profundización temática de las víctimas en el centro del conflicto, ¿se refiere?
profundización. Digamos que es en cuanto al análisis que se le realiza, digamos, en cuanto al análisis que se realizó dentro de las cartillas, las víctimas estaban en el centro, ¿sí? En el centro para hacer la recomendación, frente a las recomendaciones, ¿sí? No, pues digamos sí frente al conflicto, pero digamos que más que todo en las recomendaciones. Ah, ¿Listo? ya, o sea, hubo como una clasificación en donde hay ciertas víctimas que están en el centro del conflicto y hay otras que son como efectos colaterales, por ejemplo, el conflicto, algo así. Las víctimas como, digamos, una de la parte más importante de las cuales se analiza, digamos, el conflicto, ¿sí? Por eso sale las víctimas en el centro. ¿Sí, Ok, Matilde? ya. ¿Me Sí, sigue? sí, ya me queda claro. Y la otra sí Vale. es, en las cartillas encontramos toda esta cantidad de recomendaciones que están mencionadas aquí estadísticamente. Sí, ok. O sea, hay Pues mucho por leer. digamos que sí, se hace un resumen de lo que, digamos, trata, de lo más importante, ¿sí? Se hace un resumen de lo que hay. Entonces, sí es importante que puedan leer y acceder al texto. Bueno, Ok. porque digamos aquí, digamos que están las estadísticas y estas recomendaciones se le hacen a diferentes organizaciones civiles, organizaciones gubernamentales y demás. Entonces es importante que ustedes lo puedan entender y lo puedan leer. Bueno, yo aquí les traje las estadísticas, ¿vale? Bueno, gracias. No sé si de pronto alguien más tenga más dudas o inquietudes frente pues, a la realización de las actividades, porque digamos que revisando el chat nos indica Gisela, nos pregunta, tengo una duda, somos 5 personas en el grupo colaborativo, pero son 4 enfoques, se debe repetir uno, pero eso lo preguntas frente a la infografía, porque en realidad lo que tiene que hacer para la infografía es elegir un solo enfoque, Uno, exacto. uno y no más, no todo, solamente uno. Bueno, apreciada Gisela. Y nos pregunta Gisela, es decir, que como equipo solo elegimos, sí, exactamente, uno de los enfoques transversales. Y No hay más ya preguntas, no pues. veo más preguntas. No, yo tampoco. Pues parece que todo quedó claro igual. Entonces, igual la profe Lina también nos colaboró ahí. Buenas tardes, profe Lina, nos colaboró ahí con las respuestas Sí, de Gisela. Ah, bueno, Cristian, que ahorita tenía la mano levantada, pero la bajó. No sé si tiene alguna duda ahorita. Otra duda le surgió. Entonces, No, es Cristian, que, qué pena, es que entré no, un poco tarde a la reunión y no estaba entendiendo muy bien qué era lo que estaba exponiendo la profesora Jennifer, pero ya la tengo un poco más claro y es un poco de las recomendaciones que se han dado en torno al tema de reparación de víctimas y ese papel que los psicólogos juegan, ¿no? Entonces, ya estoy un poco más aterrizado. Em, pues nada, simplemente me queda como muy clara la guía, dar un agradecimiento, al menos de mi parte, yo que trabajo como gestor comunitario con organizaciones a nivel nacional, y por eso me estoy preparando como psicólogo para hacer, complementar un poco esa labor que hago dentro de esa gestión social y precisamente como estas entidades em, como bueno, ahorita se me fue el nombre, todo el tema la de comisión y el la ministerio. comisión, Sí. cómo han dado esas recomendaciones que son muy valiosas y últimamente pues se habla muchísimo de todo el tema de posconflicto, pues que es uno de los compromisos además de pactados dentro de los acuerdos, y lamentable también incluso cómo se han ido incumpliendo pues esos mismos acuerdos, pero nosotros el papel de psicólogos o de futuros psicólogos pues debemos entenderlo como ese papel reparador y social en esta sociedad que pues ha sido muy dañada, ¿no? Y es algo que con mi grupo hemos intentado dialogar muchas veces, no sé si hay alguien de mi grupo acá, creo que no, pero sí lo hemos dialogado muchas veces y es cómo ese papel reparador y cómo entender la psicología, no desde lo individual, porque es que Colombia no necesita entender una psicología desde lo individual, desde mi proceso personal, sino que toda la reparación, todos hemos sido víctimas de este conflicto, indiscutiblemente que hayamos sido criados o no en una ciudad, en una urbe.
todos hemos sido víctimas o hemos sido tocados alguna vez por temas de conflicto y debemos sentir esa injusticia social de la que hemos sido víctimas por el mismo Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a Ujú. ser esa figura reparadora? Entonces, pues nada, dar esa reflexión, muchas gracias y pues aquí encantado de seguir con estos procesos psicosociales maravillosos. Vale, gracias, Cristian. Igual la grabación queda, entonces yo después comparto esa grabación a los tutores y queda en el foro de noticias del curso. Va a quedar la grabación también para que la revisen cuando si tienen alguna duda, ¿no? Entonces apenas quede, me la va a pasar a YouTube. Con eso queda como más fácil para que la puedan abrir y no se pierda, ¿no? Entonces, nada, queda una duda. Si tienen dudas y eso, pueden revisar la grabación y así ustedes pueden resolver esas dudas que se les presenten si no pudieron estar en la webconferencia completa. Bueno, Profe, Glo, Hola, profe, yo tengo otra pregunta muy cortica, chiquitica, chiquitica que se me olvidó y me viene el caso. Es el tema, por ejemplo, de no sé si en la universidad hay grupos de estudio, ¿cómo se llaman? Semilleros de investigación. así, Y sí. porque es que nunca he visto, o sea, bueno, yo estoy en segundo semestre, pero nunca he visto como una publicación de un semillero de investigación, donde inviten a los otros estudiantes a participar o algo así. Entonces, sí sería muy interesante conocer, no solamente si esta materia tiene un semillero de investigación, o sino si la escuela en general y la carrera de psicología tiene algunos semilleros de investigación y dónde los podemos ubicar. Sí, la escuela tiene y psicología creo que es de los que más tiene semilleros de investigación, si no estoy mal, ¿no? Toca, bueno, yo les haría llegar esa información Pena, ¿no? Eso está en el campus, creo. En el campus, qué sí. pena interrumpirte. Por lo menos yo hago parte de un grupo que se llama Estudios Clínicos y Comunitarios. Yo hago parte del CEAD Ibagué y nosotros estamos liderando, sí, un semillero de investigación que se llama la psicología del buen vivir. Entonces, si de pronto estás interesado, pues voy a dejar aquí mi correo electrónico para que de pronto tú te puedas contactar conmigo y pues ya el próximo año podamos vincularte, porque sí, pues es importante que puedan pues participar dentro de ello para las personas que de pronto quieran. Yo hago parte de ese semillero, entonces, pues si de pronto quieren unirse, por acá yo les dejo mi correo, ¿listo? Apreciado Cristian, ahí te lo dejé. Perfecto, profe, claro que sí. Vale, gracias, profe Jennifer. Listo. Bueno, Cristian, gracias. Ahora sí, Glo, qué pena. hola, buenas tardes. Qué pena que ahorita cuando estaba ingresando no me dejó escribir bien el nombre. Mi nombre es Gloria Patricia Valencia. Muchas gracias. Pues he recibido con atención la explicación que me han dado, que nos han dado a todos los compañeros, pero entonces tengo una duda. A nivel del trabajo colaborativo en mi grupo han habido situaciones más bien por compañeros que no han subido sus aportes, entonces el grupo se dividió, ¿cierto? Pero entonces en sí lo que hay que presentar en general, independientemente del número de estudiantes que hagan el trabajo colaborativo, son mínimo 3 enfoques de 3 puntos de lo del enfoque transversal. Sí, Pues para que el trabajo quede completo, independientemente del número de estudiantes que lo presenten. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. sí, digamos que de la parte colaborativa es, sí, independiente de los que lo presenten, entonces escoge un enfoque transversal de la cartilla de caminos de futuro y de ahí, digamos que se presenta la infografía. En la infografía, el enfoque transversal es que se selecciona, ¿no? Y dentro de ese enfoque tiene que presentar mínimo 3 recomendaciones. Sería eso. Perdón, pero sobre eso sí está, yo también tengo una pregunta y es, cada uno hace su infografía individual, escoge un No, no, enfoque no. Es y una infografía una infografía un- por todos. Ah, por, listo, por, con un por enfoque y grupo. con 3 elementos principales que fueron los que ya nos mencionaron. Sí, Ah, sí, esa sí, parte no exacto. es individual, sino ya colaborativa. Listo, perfecto. Sí, Gracias. sí, sí. Así es. Bueno, más preguntas. Profe, muchas gracias. Sí, sino que tenía la duda era si se hacía
varios, pero sí, ahí ya me queda clara la información. Listo, vale, Gracias. vale. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos acá. Igual queda la grabación, ya les dije, entonces yo la monto en el foro de noticias del curso. Les comparto el link a los profes también para que lo compartan en sus grupos, con grupos de estudiantes. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta web. A la profe Lina, al profe Pablo, al profe Jonathan, a la profe Jennifer, muchísimas gracias por hacer la presentación. Al profe Freddy, que por ahí lo vi, muchas gracias. Y a todos ustedes, una feliz tarde. Y igual ya saben, si tienen dudas, pueden preguntar por el Teams a sus diferentes tutores. Y muy buenas tardes para todos. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Feliz tarde, que estén muy bien. Hasta Gracias. luego, buenas tardes. Hasta Hasta luego. luego, muchas gracias. Que estén bien.